Hola estudiantes de segundo año del curso de Historia, les presento aquí un nuevo video sobre el tema del Renacimiento. El Renacimiento fue, por un lado, un estilo artístico, una revolución cultural que se desarrolla primero en Italia y luego se va a difundir al resto de Europa Occidental, principalmente en Flandes, lo que hoy es Bélgica, y luego países como España o Francia. Básicamente supone una ruptura con el orden establecido anteriormente en la Edad Media, con un arte bastante primitivo en algunos aspectos, en otros vamos a ver que no tanto, pero sobre todo en la pintura hay una reacción a querer hacer las cosas diferentes, y se le llama Renacimiento básicamente porque se busca que renazca, que vuelvan a ser el arte perdido de la época greco-romana, de la grandeza de la antigüedad, de la época clásica anterior a la Edad Media. En este Renacimiento podemos distinguir tres grandes periodos, que como surge en Italia, se denomina con estos términos en italiano, referido a los siglos, el Trecento, el Quattrocento y el Cinquecento. El Trecento podría considerarse como una especie en realidad de transición, una etapa intermedia, en parte medieval y en algunos aspectos renacentistas que corresponde al siglo XIV, al 1300 y pico, de ahí el Trecento. En cambio, el Quattrocento, el siglo XV, o sea, el 1400 y pico, ya es la etapa plena de Renacimiento y que va a consolidarse finalmente en la primera mitad del Cinquecento del siglo XVI. ¿Qué características tienen este renacer artístico que se observa en Europa? Bueno, primero que nada, a diferencia del arte medieval, donde casi todas las obras artísticas, ya sea pinturas, esculturas o arquitectura, es decir, edificios, eran obras o encargos hechos por la Iglesia Católica, ahora el arte ya no está monopolizado por la misma. No quiere decir que la Iglesia deje de patrocinar el arte renacentista. De hecho, en Roma, la Roma que nosotros conocemos y el Vaticano está lleno, plagado de obras del Renacimiento. Pero ya no es el único actor que se encarga de ejercer de mecenas. ¿Qué quiere decir esto? El mecenas es aquel que financia, que compra o que mantiene a artistas para que le hagan obras de arte. Y van a aparecer muchísimos mecenas, sobre todo en Italia, producto del gran crecimiento económico que tiene en esta época, y dado que muchos comerciantes construyen enormes fortunas, pueden dedicar parte de sus inmensas fuentes de dinero a financiar el arte de artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti o Rafael di Sanzio. Se inspira en el legado artístico de Grecia y de Roma, es decir, se llama Renacimiento porque precisamente quieren volver a hacer arte como se hacía 1000 años atrás, como se hacía en el siglo II, III, IV o incluso en la época anterior de griega, 1500 años o 2000 años atrás. Y es un arte, a diferencia de vuelta del arte medieval, antropocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mientras que en la Edad Media todo el arte giraba en torno a Dios y a la fe, el arte renacentista, aún tratando temas religiosos, se centra en la belleza del cuerpo humano. Por eso lo de antropocentrismo. Antropo quiere decir humano y centrismo, bueno, poner al hombre, al humano, en el centro de atención del arte. Y una de las cosas más importantes para ello es mantener la proporcionalidad de la figura humana. Ahora vamos a ver de qué trata esto. Aquí lo que tenemos es una serie de obras que algunos de ustedes quizás vieron en Historia de Primero, que son en general copias romanas de obras de arte griegas. Y este es el estilo de arte que se quiere volver a renacer. Fíjense algunas características de ese arte greco-romano que quiere volver a hacerse. Cuando observamos al Discóbolo de Mirón, o al Loconte y sus hijos, o la Victoria de Samotracia, encontramos una serie de características comunes. Primero que nada, esos cuerpos son el centro de atención. La belleza del arte está centrada en el cuerpo humano, por lo tanto, se lo busca representar desnudo o con prendas que apenas disimulen las formas. De hecho, uno de los objetivos es precisamente realzar la belleza humana a través de todo un trabajo de mucho detalle. Si pueden buscar después en internet las obras detalladas, a tal punto que si miramos el Discóbolo de Mirón, todas las musculaturas, las articulaciones, hasta las venas en los brazos aparecen talladas en la piedra. Es de una perfección o de una búsqueda del perfeccionismo obsesivo.
Lo mismo en el caso del Laocoonte, al punto de que incluso la fortaleza de este luchador, de este guerrero que lucha contra un monstruo marino, aparece hipertrofiado, es decir, con una masa muscular mucho mayor de la que debería tener un hombre. Es decir, hay una exageración, pero de algo creíble. O sea, no es un cuerpo imposible de tener, sino más bien que es una exageración de algo esperable. Y estas son las formas de arte que vemos allí. Por eso que vamos a ver que acá nos centramos más bien en el cuerpo humano. Y el arte renacentista va a volver a hacer obras como las que vemos acá. Pero para entender un poco por qué esa ruptura, tenemos que pensar en lo que era el arte medieval. Y miremos este ejemplo de pintura. Es decir, después de la caída del Imperio Romano, toda la tradición artística de Grecia y de Roma se perdió durante siglos. La sociedad se volvió mucho más pobre, más primitiva, y una de las cosas que no tenía recursos para mantener era a los artistas. Por lo tanto, se perdió todo ese conocimiento, ese acervo de técnicas y de formas de hacer el arte. Y lo que quedó en la Baja Edad Media, sobre todo en los siglos finales, siglo XII, XIII, XIV, es una pintura de carácter meramente religiosa, donde lo que importa es transmitir un tema, no tanto la representación. Miren esta imagen acá. Aquí vemos a los 3 Reyes Magos llevándole los regalos al niño Jesús, y observamos una cantidad de cosas muy interesantes en esta obra. Primero, observen la composición de las figuras, la postura de los cuerpos, antinaturales, poco realistas, los pies parecen deformes. Si miramos al rey mago de la derecha, el que está más a la derecha, su brazo derecho parece salir de quién sabe dónde, como si tuviera el hombro descontracturado. Si miramos al niño Jesús, parece un hombre en tamaño diminuto y no un bebé recién nacido. La Virgen María aparece sentada en una silla, pero solo se le ve un pie, no se sabe dónde está el otro. Es decir, hay un montón de errores técnicos en la composición de la figura, porque directamente para el artista medieval no era lo importante. Lo único importante era contar una historia, contar un tema. Y eso es lo que refleja esto. Por eso que se hace mucho uso del color. Son muy ricos en colores las pinturas medievales, colores intensos y fuertes y contrastados en negro para marcar los contornos. ¿No les recuerda a las caricaturas modernas este tipo de pintura? Es decir, donde lo que importa es contar la historia y no la perfección en sí del artista. Pero eso para los renacentistas es visto como algo vulgar, primitivo, tosco, y se quiere romper con eso. Entonces, ¿en qué consistió el Renacimiento en general y de la pintura en particular? Porque vamos a analizar estas expresiones artísticas por separado. Vamos a centrarnos en la pintura. ¿Qué características tenía esta pintura? Bueno, olvídense de la imagen que vieron recién. Todo eso es una porquería para ellos y hay que olvidarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primer punto, representación de la profundidad mediante la perspectiva geométrica. Es decir, tratar de recrear en un plano la sensación de tercera dimensión. Volvamos de vuelta a la imagen anterior. Parece que todas las figuras estuvieran en un solo plano. No hay fondo ni frente, todo, pared, personaje, silla, todo está en el mismo plano. Sin embargo, los artistas del Renacimiento van a intentar recrear la noción de perspectiva. Ahora les voy a mostrar cómo. Segundo punto, se busca el mayor naturalismo, acercarse más a la realidad, que las figuras humanas parezcan de verdad seres humanos, casi como fotografías, y no como caricaturas como vemos aquí. Se realizan retratos y desnudos. Ahora aparece el ser humano, siendo importante, por eso que el arte, dijimos, era antropocéntrico en el Renacimiento, e importa destacar la belleza del ser humano, y para eso es necesario, en algunos casos, no siempre en todos, pintarlos desnudos. Las figuras humanas son proporcionadas. Se utiliza la pintura al óleo y la pintura al fresco como técnicas principales de pintura. Y una cosa interesante que ahora vamos a ver cómo se logra es cómo se consigue recrear volumen. Volvamos a la pintura medieval, que aquí no se logra. Se intenta, miren la pierna de María, a través de las sombras, de las líneas negras, se intenta recrear una sensación engañosa de volumen. Bueno, los artistas medievales renacentistas lo van a hacer utilizando distintos tonos del mismo color. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. En el 480 aparecen dos artistas muy conocidos que son considerados como pintores de transición. Vamos a centrarnos en uno de ellos llamado Fra Angelico. Ya por su nombre nos indica que era un hombre religioso. Fra viene del italiano fray o fraile, quiere decir un religioso, un monje.
Angelico, que tiene una obra muy conocida llamada La Anunciación, que vamos a analizar y que representa un poco ese espíritu intermedio entre la pintura medieval y la pintura renacentista. Aquí vemos esta obra, La Anunciación de Frangélico, hoy expuesta en el Museo del Prado, una belleza extraordinaria esta obra, y tiene muchos elementos que ya nos permiten pensar que es una obra renacentista. Pensemos, por ejemplo, en el manto de María, cómo se logra recrear el volumen del cuerpo, las piernas y los pliegues de la ropa con distintos tonos del mismo color. Piensen en ese azul que vemos acá en los distintos tonos, así como la falda del vestido en los distintos tonos de naranja más claros o más oscuros. También hay cierta noción de profundidad en la habitación que vemos al fondo, con este banco que nos indica como que esa habitación tiene profundidad y tenemos otro plano. Pero todavía esta obra tiene algunos problemas técnicos interesantes. Por ejemplo, miren el rayo de luz que viene del sol, que transmite la mano de Dios, el Espíritu Santo representado por las palomas que se ve en el medio, que aparece como un rayo recto, cuando los rayos de luz son divergentes, es decir, se abren y a mayor distancia son cada vez más grandes los arcos. No debería verse como una franja recta, sino más bien como un arco que se abre. Eso es un error técnico interesante, que nos refleja todavía algunas limitaciones de estos artistas al comienzo del Renacimiento. Otro problema puede ser el tema de la desproporción entre los cuerpos humanos y la composición del edificio. Si estos dos personajes, María y el arcángel Gabriel, se pararan, seguramente se darían la cabeza contra el techo. No parece una composición armónica en cuanto al tamaño del edificio y el tamaño de las figuras. Es decir, por esto y por varios detalles más, se dice que la Anunciación es una obra intermedia entre el periodo medieval y el arte renacentista. Hoy les comentaba sobre la importancia del estudio de la perspectiva para darle profundidad a las pinturas. Bueno, Rafael di Sanzio, uno de los pintores más famosos del Renacimiento, va a ser un gran estudioso de la perspectiva. ¿Y en qué consiste? Bueno, básicamente en la recreación a través de líneas que nosotros las vemos acá en color celeste, pero que son líneas invisibles, en realidad acá están dibujadas, pero que lo que vemos es la sucesión de los capiteles de las columnas, así como las bases aquí abajo en el piso de las mismas, todas de un lado y del otro, así como las líneas del techo, convergen en un solo punto focal, en el centro, que lo vemos aquí como si fuera el fondo, a tal punto de que nos da la ilusión de profundidad de esta obra. Ese punto se llama punto de fuga y es el que nos permite engañar a nuestro cerebro pensando como que ese lugar tiene profundidad, cuando simplemente es una imagen en dos dimensiones. Y aquí lo vemos representado, ese estudio de la perspectiva, en esta obra llamada Los Esponsales o los Desposorios de Rafael di Sanzio, que es precisamente la obra, aparentemente se trata de el casamiento de estos novios. Sin embargo, ese casamiento simplemente es una excusa para mostrar algo más. Recuerden, en el arte medieval lo importante era el tema. En el arte renacentista el tema pasa a un segundo plano. Acá el tema del casamiento es una excusa simplemente para mostrar la técnica. ¿Y cuál es la técnica? La perspectiva. ¿Cómo lo observamos eso? Bueno, precisamente si miran las baldosas de la plaza donde están ubicadas las personas, vemos que las líneas de la baldosa, así como las escaleras de este templo, todas convergen hacia un punto de fuga, que me imagino que ya lo encontraron. Exactamente, es la puerta, que además está iluminada del otro lado por el cielo, es decir, una puerta abierta para realzar la sensación de que todas las miradas y todas las líneas convergen en ese punto. Con esto vamos a cerrar el tema de la pintura renacentista. Por supuesto que simplemente vimos una primera aproximación al tema, vamos a continuar con más obras y con más características, pero nos permite introducirnos brevemente en qué fue el Renacimiento y en particular qué fue la pintura renacentista. ¿Qué quiso hacer renacer y contra qué tipo de arte quiso luchar para detenerlo y crear algo nuevo? Muchas gracias.